Tengo el gran privilegio hoy de presentarles este hermoso salmo de David, que es una preciosa poesía. Hay pocos lugares en la Biblia que tienen un contenido tan poético, tan hermoso, tan bien pensado como el Salmo 139. Aquí el rey David empieza a meditar profundamente en Dios. Él hace teología en los atributos o perfecciones de Dios, en la omnisciencia y omnipresencia de Dios, en su forma de crear y sustentar todas las cosas. Sin embargo, no nos equivoquemos al leer este salmo. No pensemos que este salmo es un tratado teológico. No pensemos que es un capítulo de un libro de teología donde él habla en detalle de las perfecciones de Dios. Hermanos, este salmo es una poesía y es una canción. Y la forma en la que David medita en Dios es altamente personal. Por lo tanto, Dios no habla del omnisciente Dios y el omnipresente Dios. Dios no habla del perfecto Dios, sino que Dios habla de mi Dios. Y por eso el mensaje de hoy se titula Mi maravilloso Dios, porque es una meditación en Dios, pero siempre enfocado completamente en esta relación personal, este entendimiento personal de Dios y sus perfecciones y cómo interactúa eso con nuestra vida real. Así que voy a leer el Salmo y yo quiero que mientras leo esta poesía, tú veas cómo Él hace cada atributo personal. Escucha esto. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeas. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, y si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? Y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo. Los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios,
conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Al parecer, este salmo fue escrito por el rey David en un momento en el que sus enemigos conspiraban contra él y murmuraban contra él. Y en medio de todo eso, David busca refugio en Dios. Y yo te digo, en tus problemas, eso es algo que tú debes hacer, buscar refugio en Dios. Muchas veces es lo último que hacemos. A ver cómo lo resuelvo yo, a ver cómo llamo a algún amigo que me ayude, pero no buscar el refugio en Dios. Y David hace esto. En medio de todo lo que están diciendo de él y en medio de que otros conspiran y tienen enemigos alrededor, él busca refugio en Dios. Y en ese buscar refugio en Dios, David tiene este pensamiento. Dios me conoce. Ellos están diciendo todas estas cosas y es injusto, pero Dios me conoce. Dios ha estado conmigo todo este tiempo. Y eso le lleva a profundizar en cómo es que Dios me conoce y está conmigo, y empieza a profundizar en las perfecciones de Dios. Dios lo conoce todo. Dios está en todo lugar. Dios sostiene la creación entera y así se forma toda esta poesía. Ese salmo es poesía. Tiene un tono personal y un corazón maravillado por Dios. Aquí, hermanos, la meta que yo tengo hoy es que salgamos adorando a Dios, maravillados de Dios y adorando a Cristo, por el medio del cual nos acercamos a Dios. Así que hoy estaremos pensando en tres cosas. Primero, vamos a meditar en todo el Salmo. Y luego voy a terminar con dos grandes aplicaciones de este Salmo en el punto 2 y 3. Así que vamos a comenzar con el primer pensamiento. Mi maravilloso Dios. Este Salmo naturalmente se divide o se estructura en 4 partes. David, al reflexionar, tiene estas 4 secciones naturales del Salmo. La primera sección, David medita en la omnisciencia de Dios, pero como dijimos, de una manera personal, y por lo tanto, David dice, mi Dios conoce todo de mí. Esa es la primera sección del Salmo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. En hebreo literalmente dice, Yahvé, tú me has examinado y tú sabes. A veces hablamos de esta manera con el Señor y dice, Señor, tú sabes. No tenemos todas las palabras para expresar esto, pero tú sabes. Tú sabes todas las cosas que estoy pasando, cómo las estoy pasando, cómo las estoy pensando, cómo me afectan. Tú sabes. Y yo quiero decirte en medio de este pensamiento de que Dios conoce todo de ti. Primero, que Él te conoce continuamente. Todo el tiempo. David enfatiza una frase. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Ahora, yo no sé qué clase de ocupación tengas tú, pero es una de las cosas más comunes y más repetitivas que yo hago durante el día es sentarme y levantarme. Él está poniendo en mente una de las cosas más cotidianas que nadie se pone a pensar en eso. Pero Dios te conoce a tal punto y con tal continuidad que Él sabe exactamente cuándo te levantaste, cuándo te sentaste. Y esto aplica a la cotidianidad de la vida, hermanos. Cada momento que estuviste en tu trabajo, Dios te conoció. Cuando fue tu hora de almuerzo, Dios estaba ahí. En tu hora de descanso, Dios te ha conocido. En tu llegada a tu casa y qué haces en tu casa, Dios te conoce continuamente.
Dios te ve y te ha visto cuando le has hablado mal a alguien y cuando has reaccionado de una manera pecaminosa. Cuando te has enojado pecaminosamente, cuando has sido brusco con alguien y cuando te has arrepentido y has dicho, Señor, perdón, ¿por qué reaccioné así? Y has pedido perdón a esa persona. Dios ha visto todas las interacciones que tú has tenido. Él las conoce. Los días que te has animado y has dicho, voy a ir temprano a la iglesia y quiero adorar a Dios, Dios los ha visto. Y los días que dices, estoy desanimado, no sé si quiero ir, Dios los ha visto. Continuamente tu Dios te conoce. Pero además, Dios te conoce íntimamente. Veamos cómo sigue el versículo. Dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Ya no estamos hablando de alguien que observa desde afuera tu vida, que te ve y ve cómo actúas y te sientas y te levantas. Ya estamos yendo a algo íntimo y profundo que nadie puede ver. Que dice, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pero aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Una de las cosas que pasa en mi vida por mi trabajo, por mi ocupación, es que yo escribo. Yo escribo todos los días. Desde la mañana hasta la tarde tengo que escribir para diferentes cosas. Y este salmo fue de gran bendición para mi vida. Y este versículo específico, versículo 4, aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Me animó muchísimo en todo esto de decir, Señor, yo te necesito para el próximo pensamiento que voy a tener, la próxima palabra que voy a decir. Pero ¿sabes qué? Estoy seguro de que ya tú la sabes. Tú estás en tal control, eres tan maravilloso, tan perfecto, que ya tú sabes lo que aún yo todavía no he podido pensar o decir. Y por lo tanto puedo confiar en que tú me puedes ayudar y me puedes sostener y tu gracia va a estar conmigo y puedo orar. Que el Señor me dé gracia para eso. Él sabe lo que va a decir. Ahora, esto, hermanos, lo estoy aplicando en mi vida, pero piénsalo en tu vida. Cuando tú has tenido dificultad criando tus hijos y dices, es que no sé cómo explicarle el evangelio. Es que no sé cómo ayudarle a entender que esto que está haciendo está mal o es peligroso. Y decir, Señor, pero tú has conocido y sabes lo que voy a decir antes de que salga de mi boca. Ayúdame, Dios. Jesucristo incluso le dijo a los discípulos, no tengan miedo cuando tengan que testificar ante gobernantes y reyes, porque yo les daré qué decir. Él nos sostiene, íntimamente nos conoce, incluso en nuestros pensamientos. Y el versículo 5 y 6 continúa, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. En otras palabras, Dios te conoce mucho más de lo que tú te conoces a ti mismo. Dios no solo te observa desde afuera, como lo hace cualquier persona, Dios conoce tus pensamientos e incluso conoce los pensamientos que aún no has tenido. Desde los más profundos deseos, anhelos, tus metas, tus sueños, tus emociones, todo está delante de Dios. No hay nada de ti que Dios no conozca a la perfección. Esta es la primera sección del Salmo. Ahora vamos a la segunda. David empieza a meditar en la omnipresencia de Dios, otra vez de manera personal, y habla de mi Dios siempre está conmigo. Él está conmigo. Dice así el versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde
huiré de tu presencia? David dice, si yo incluso intentara huir de Dios, sería imposible. Sería una necedad, sería absurdo intentar escapar de Dios. Esta necedad la vemos reflejada, por ejemplo, en el profeta Jonás, que huyó a Tarsis de la misión que Dios le había dado, y Dios estaba ahí antes que él llegara. Pero piensa cómo lo hacemos nosotros. Yo he conocido muchos jóvenes, sobre todo, que tienen esta etapa en la que quieren rebelarse en contra de Dios. Y en un sentido, quieren huir de Dios, quieren alejarse de Dios, quieren despegarse de Dios. Y empiezan a tomar toda clase de decisiones que son locas, absurdas, necias, peligrosas. Todo como una forma de decir, quiero desatarme de Dios y quiero huir de Él. Sin embargo, mira lo que dice el Salmo. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es imposible huir de Dios. Y mientras meditaba en esto, pensaba en uno de mis teólogos favoritos de la historia cristiana, Agustín de Hipona. Escribió que es realmente imposible huir de Dios. Solamente puedes huir de la bondad de Dios y correr directo a la justicia, ira y juicio de Dios. Pero de Dios no vas a huir. Por lo tanto, si estás tratando de alejarte de Dios, entiende esto: lo único que estás haciendo es huyendo de su bondad y yendo hacia su juicio. No vayas al juicio de Dios. No te dirijas a su ira. Y si tú eres un cristiano, no te dirijas hacia su disciplina. No. Entiende, Dios está en todos lados. Dios siempre va a estar ahí. Busca su bondad. Y el versículo 11 continúa: si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, esto es algo que tenemos que interpretar. ¿Qué significa eso de que lo mismo le son las tinieblas que la luz a Dios? Te voy a contar una historia para que entiendas el contexto. Hace un tiempo sucedió en una tribu en Papúa Nueva Guinea que habían estas diferentes tribus y diferentes villas donde los indígenas jamás habían llegado a escuchar del Evangelio. Unos misioneros fueron a poder compartirles, y una de las cosas que se dieron cuenta es que estos indígenas vivían completamente aterrorizados de las tinieblas y de los demonios. Y cuando se hacía de noche, se paralizaba los pueblos, no podían moverse de una villa a otra, no podían encender luces, porque si no los demonios van a vernos y entonces van a atacarnos. Los cristianos misioneros pudieron evangelizar a uno de esos grupos, y uno de ellos fueron creyentes, algunos de ellos. Al tiempo, estos indígenas creyentes escucharon que el hijo del jefe de una de las villas estaba gravemente enfermo. Los misioneros tenían medicina, y en medio de la noche estos indígenas encendieron sus antorchas y empezaron a caminar por el bosque hasta llegar a la otra tribu. Y cuando llegaron, todos estaban impresionados. ¿Cómo puede ser que ustedes pasaron en la noche por la selva? No tenían temor de que los demonios los atraparan.
que los vieran. Dice, no, hemos creído en Jesucristo. Ya no somos esclavos del temor. El Señor reina. Y algo que debemos entender es esto. David está diciendo, aunque hay dioses falsos, que en algunas naciones los que los adoran creen que en medio de la oscuridad pueden esconderse de que los dioses falsos los vean, para Dios nada se puede esconder. Vamos a leer el versículo otra vez. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, para que Dios no me vea. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Para Dios es igual. Aún las tinieblas no encubren de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Entendemos el Salmo? Dios está con nosotros siempre. La omnipresencia significa que Dios está en todo lugar, con todo su ser, en todo momento. Y eso es un misterio asombroso. Ahora, ¿qué quiere decir esto? A mí, bromeando, me gusta decir que Dios está incómodamente cerca. Para decir, hay algunas personas con las que de repente tú estás hablando y tienen esta costumbre de venir muy cerca de ti para hablar contigo o acercarse mucho. Y uno dice, ok. Dios no puede estar más cerca de ti. Dios está siempre íntimamente cercano a ti. David entonces medita en esta presencia absoluta, inevitable de Dios. Ahora, vamos a ver la tercera sección del Salmo, donde David pasa de hablar de la omnisciencia de Dios, de la omnipresencia de Dios, ahora a pensar, mi Dios es mi creador. Él me ha hecho, me ha formado, me ha sostenido. Él me ha conocido y ha estado conmigo desde siempre. Vamos a meditar en esto. Eso es algo muy interesante. Dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Hermanos, Dios como creador, sustentador o sostenedor y gobernador de todo lo que existe, demuestra que toda su creación es perfectamente conocida por Él y Él está perfectamente presente en toda su creación. Déjenme explicarles eso. Dios no solamente es creador. Dios no solamente es alguien que creó y ahí está. Dios es creador, sustentador y gobernador de todo lo que existe. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una pequeña hormiga en la hoja de un árbol en la selva del Amazonas que Dios conoce perfectamente bien desde antes que naciera y en cada segundo. ¿Por qué? Porque es imposible que Dios no la conozca, porque Dios la ha creado, pero también la sostiene en cada momento, personalmente. Por eso la Biblia dice que en Cristo subsiste toda la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios se alejara en un momento de sustentar y sostener, esa hormiga desaparecería, dejaría de existir. Por eso es que esta tercera sección conecta todos los demás atributos de Dios. Porque si Dios es el que está sosteniendo la existencia de cada cosa real, entonces se la conoce perfectamente y está presente constantemente con ellos. ¿Entendemos eso? Y no solo eso. Debemos entender algo que muy pocos cristianos pensamos.
Dios no es solo creador de lo material o lo físico o lo visible, sino también de lo invisible. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto que Dios conoce mis pensamientos o lo que está en mi imaginación, porque en el modo en que eso existe y es real, también es sostenido por Dios. Dios conoce, sostiene y está presente en todo lo que existe y es real. Todo lo que tiene ser encuentra su fuente en nuestro maravilloso Dios. Ahora, David se enfoca específicamente en que él fue formado como un ser humano, como una persona. Y aquí, hermanos, empezamos a ver algunas de las maravillas de Dios. Yo quiero compartirles algunos datos científicos de nuestra composición, como fuimos creados como seres humanos y cómo nuestro maravilloso Dios es un precioso creador. Considera primero lo que David dice de la formación en el vientre. Desde el primer día de la fertilización, día 1, el embrión ya cuenta con toda su información de ADN individual que necesita para que su cuerpo vaya formándose el resto de su vida. Entonces, desde ese momento, desde el primer día, ya está establecido en su ADN su color de piel, su color de pelo, la forma que tendrá su nariz, el color de sus ojos. Hermanos, todo ya está determinado desde el día 1 en el ADN que Dios nos ha dado. Ahora, como si Dios ya hubiera determinado cada rasgo físico que nosotros vamos a tener antes de que naciéramos. También, a las 3 semanas de concepción, a veces hay personas que no se han dado cuenta que están embarazados a las 3 semanas, ya hay un corazón palpitando en ese bebé. Ahora considera el cuerpo tuyo, que está sentado aquí escuchando. Algunos datos. Cada segundo que pasa, nuestro cuerpo produce 25 millones de células nuevas. El cuerpo humano cuenta con 100,000 millas de vasos sanguíneos, suficiente para darle la vuelta al mundo varias veces. Ahora, este dato es un poco raro, ¿no? ¿Cómo va a haber tantas millas de vasos sanguíneos? Y hay un doctor que escribe esto. Esto incluye venas, arterias, pequeños capilares comunicantes que se mueven entre ambas. Dice, parece una cifra poco realista, dice este doctor. Pero si imaginamos que cada músculo, órgano, trozo de piel o nervio necesita su propia manera de obtener sangre y extraerla, no sorprende cuántas tuberías necesitamos. Aunque el doctor me esté tratando de ayudar en mi imaginación, la verdad no lo puedo imaginar cómo puede haber tantos vasos sanguíneos en nosotros. Pero es un dato científico. La superficie de nuestra piel es completamente reemplazada cada mes. La parte superficial de nuestra piel. Los científicos estiman que la nariz puede reconocer 1 billón de olores diferentes. Ahora, considera 2 de los órganos más complejos que tenemos, el cerebro y el ojo. En el cerebro, un dato interesante es que nuestra espina dorsal comunica al cerebro con todo el resto de nuestro cuerpo. Y el cerebro humano genera suficiente poder como para encender un bombillo realmente. La información que el cerebro tiene, que se mueve a una velocidad de 268 millas por hora, y un trozo de tejido cerebral del tamaño de un grano de un grano de arena. Esto es tan pequeño que, bueno, no lo podríamos ver, ¿verdad? Casi de cerca. Un trozo del tejido cerebral del tamaño de un grano de arena contiene 100,000 neuronas. Nuestro Dios nos ha creado de una manera maravillosa. Y termino meditando en el ojo. Después del cerebro, los ojos son los órganos más
complejos de nuestro cuerpo. Nunca descansan nuestros ojos. Siempre están activos en percibir, procesar, enviar información a nuestro cerebro. Y un dato interesante para las madres de bebés pequeños, desde los 3 meses de edad, nuestros ojos se mantienen del mismo tamaño por el resto de nuestras vidas. Qué interesante esto, ¿no? Tus ojos procesan 36,000 elementos de información cada hora. Ahora, podemos entender mejor y leer mejor cómo David dice esto. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. De hecho, literalmente el texto dice, maravillosamente he sido hecho. Y esto es algo que han corregido algunas traducciones, tanto la Biblia de las Américas como una versión internacional, como incluso revisiones de la Reina Valera. Cuando dice maravillosas son tus obras, en el hebreo dice maravillosamente he sido hecho. No está hablando de las obras en general, pero de mí. Estoy maravillado, dice, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tus libros estaban escritas todas las cosas que fueron luego formadas, sin faltar una sola de ellas. Ahora, aquí hay otro texto que en hebreo ha tenido que corregirse la traducción en todas las demás traducciones que ustedes vean. Y es este versículo 16. Otra vez, en el hebreo literalmente dice, en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Aún no habías nacido, aún no te habían formado. Dios ya había escrito en su libro, es una metáfora para decir, Dios ya había determinado todos los días de tu vida cuando no existía ni uno solo de ellos. Hay muchas veces que nosotros decimos, siento que el día de hoy estuvo desperdiciado. Quizá tenías unos planes específicos y se arruinaron y no pasaron y te quedaste en la casa o no pudiste ir. Algo sucedió y dijiste, sabes que este día fue un día desperdiciado. Me pasó varias veces hasta que pude leer ese salmo hace muchos años atrás y decir, sabes que Dios tiene un propósito para cada día, incluso el que pensamos que es desperdiciado. Dios lo ha planeado desde antes de que naciéramos. Eclesiastés dice, un buen consejo para meditar en tus días, dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día del mal, reflexiona, porque Dios ha hecho tanto el uno como el otro. Entonces aquí David, después de haber celebrado al maravilloso Dios, pasa a la última sección donde ante su adoración ante el Dios perfecto, Él termina despreciando a los que se atreven a blasfemar contra nuestro precioso Dios, a los que se oponen a mi maravilloso Dios. Y por eso, por el amor a lo bueno, a lo puro, a lo justo, David dice lo siguiente. Vamos a ver en el versículo 19. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. David celebra la justicia de Dios. Y por último, entonces, tendremos esta sección que dice, mi Dios es mi preciado tesoro sagrado. Al final David dice, esto es demasiado maravilloso, demasiado puro, demasiado justo como para no enojarme con aquellos que blasfeman contra mi Dios.
Él es puro, Él es santo, Él es justo. Ahora, el versículo 19, cuando dice, oh Dios, harás morir al impío, literalmente dice, oh Dios, que tú hicieras morir al impío. Ahora, aquí nosotros podemos tener quizá alguna reacción fuerte contra esta enseñanza, que por cierto está en muchos de los salmos. ¿Cómo puede ser que el rey David diga, Señor, haz morir al impío? Yo compartía con nuestra iglesia que muchas veces no entendemos estos versículos y tenemos grandes problemas con estos versículos. No porque sean difíciles de entender intelectualmente. Lo que está diciendo es claro. Señor, haz morir al impío. Lo entendemos. Pero nuestra vida muchas veces ha sido tal que no vemos lugar para esto. ¿Cómo? No nos imaginamos cómo alguien puede decir esto. Quizá nuestra vida no ha tenido suficiente contacto con gente tan perversa, malévola, sanguinaria. Y yo les digo, muchísima gente que ha pasado por las peores situaciones, que personalmente ha visto la maldad, la extensión de la maldad en el ser humano, la sangre corriendo, los inocentes siendo masacrados, pueden decir al Señor sin ningún problema, se los aseguro, Señor, acaba con el impío y dale paz al inocente. Señor, que tu justicia brille y que los justos sean protegidos. Señor, haz detener la matanza. Entendemos, hermanos, que el problema no es intelectual. El problema es que muchas veces no hemos pasado por experiencias que decimos, esto es el refugio y la esperanza del que está sufriendo injusticia y crueldad y solo se puede refugiar en Dios y dice, oh Señor, tú eres justo, tú protegerás, tú detendrás la maldad, tú juzgarás al impío. ¿Dónde más me voy a refugiar? Pero tú, Señor, eres refugio de los justos. Así que entendemos cómo el rey David termina defendiendo a Dios en ese sentido. Y sin embargo, debemos nosotros tener cuidado de no confiar mucho en nuestra ira santa, nuestro enojo santo con los pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros también somos pecadores y podemos, si nos aferramos a un enojo contra el enemigo, contra la maldad, si no tenemos cuidado, podemos volvernos lo que aborrecemos. Podemos volvernos esos violentos, malvados. Y por eso, hermanos, el Salmo termina como termina. Mira cómo termina ese Salmo, versículo 23. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino recto. David dice, no vaya a ser que mi corazón, llenándose de enojo contra los que murmuran contra mí, contra los enemigos de Israel, contra los que blasfeman tu nombre, me lleven a deseos de venganza personal que me consuman y me vuelvan como aquellos perversos. Por lo tanto, examíname, Dios. Cuídame de que mi corazón sea purificado, de que yo esté rendido ante ti. Este es el maravilloso Dios del rey David y es nuestro maravilloso Dios. Yo quiero que medites en cómo estos atributos de Dios y todas las perfecciones de Dios deben impactar tu vida cristiana esta semana y el día de hoy. Primero, debe automáticamente ayudarnos a luchar contra el pecado. Porque cuando estamos tentados a pecar, debemos recordar, Dios nos ve. Dios sabe. Dios está presente. Dios sostiene mi vida. Dios
es justo y puro, y en Él no hay ninguna tiniebla. Eso, hermanos, nos llama a ser santos porque Él es santo y a luchar contra nuestro pecado. Pero en segundo lugar, debe también llevarnos a ser fortalecidos, a tener ánimo para poder hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque podemos ser valientes, podemos arriesgar cosas, podemos soñar grandes cosas para el Señor, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Él está con nosotros en cada momento, continuamente, íntimamente. Él está siempre conmigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que dice Pablo para animarlo a seguir en su ministerio. Así que estos atributos de Dios nos llevan también a crecer en valentía, en esperanza y en ánimo y en gozo para vivir para el Señor. En tercer lugar, nos llena de consuelo, porque Dios es justo, Él es protector, Él vengará, pero Él también se mantiene atento a nosotros de una manera tan constante. Él es un pastor que siempre lo sabe todo, siempre está presente. Es el perfecto buen pastor que nos ama íntima y amorosamente. Le importamos a Dios de una manera real. Y ahora, hermanos, que hemos visto todo este salmo, yo quiero terminar con dos grandes aplicaciones o dos puntos, dos consideraciones especiales. Una es para el incrédulo. Si hay aquí alguien que no ha rendido su vida a Cristo. Y en un salón con tanta gente, probablemente aquí tenemos personas que no han rendido su vida a Cristo. Y el segundo es para los cristianos. Y en ambos vamos a ayudarnos a atesorar a Jesucristo. Así que comencemos a pensar en los incrédulos. El maravilloso Dios del rey David ante los incrédulos. Quiero recordarte esto. O quiero enseñarte que la Biblia enseña esto. Este maravilloso Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29. No hay forma alguna de que un pecador malvado e impío pueda conocer al Dios verdadero de la Biblia y no ser consumido por este fuego. Dios es sublime, supremo, bueno, majestuoso, pero nosotros no. Nosotros hemos pecado, todos hemos pecado. Y hermano, yo quiero decírtelo de esta manera. Tú tienes tanta posibilidad como pecador de acercarte a este maravilloso Dios sin ser destruido y consumido, como las tinieblas tienen oportunidad de acercarse a la luz sin ser desintegradas. No hay forma alguna en que tú puedas tener acceso a Dios sin ser condenado. No hay manera. Dios, este Dios sublime, infinito, maravilloso, es fuego consumidor. Salmo 5, del 4 al 5 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Lo malo no habitará junto a ti. No puede. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Y qué dice la Biblia? Todos pecaron. No hay ni uno bueno. No hay nadie que busque a Dios. Hebreos 10 del 30 al 31 dice: pues
Conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez dice, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Así que al meditar en este salmo, en este maravilloso Dios, en los atributos de Dios como omnipresente y omnisciente y creador, todo eso es un mensaje de juicio para el incrédulo y no de ánimo. Dios lo sabe todo de ti. Dios lo conoce, cada uno de tus pensamientos, y por lo tanto, Él sabe que eres culpable. No puedes engañarlo. Él lo sabe todo. Dios está presente en cada momento, en cada lugar, en cada instante de la vida, desde que fuiste formado, y por lo tanto, no puedes, por más que quieras, escaparte de su presencia y escaparte de su juicio. Vas a ser juzgado. Es imposible escapar de su juicio. Dios te ha creado, te ha formado, te ha sostenido. No puedes independizarte de tu Creador, no puedes soltarte de Él. Él sostiene tu vida. Y aprendimos que Él es santo, que Él es sublime. Y por lo tanto, no puedes comprar o sobornar a este juez justo. Así que, si eres alguien que no es cristiano y está aquí escuchando, tengo buenas noticias para ti. El Señor ha proclamado, después de enviar a su Hijo a morir en la cruz, después de haberlo resucitado de los muertos, que cualquiera que se arrepienta y crea en el Señor Jesucristo será salvo. Y hoy puedes tú creer, y hoy puedes venir, y hoy puedes tomar la decisión de bautizarte en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, y unirte a su iglesia y ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y hoy puedes reconciliarte con ese Dios que es fuego consumidor y te destruirá justamente. La ira de Dios viene pronto, pero el mensaje de su salvación y su gracia está siendo proclamado en todo lugar. ¿Y por qué no vienes hoy? Escucha al profeta Isaías. Busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión. Al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos, mis caminos, declara el Señor. Y por lo tanto, quiero terminar ahora hablando a los cristianos, a la iglesia amada del Señor Jesucristo. Debemos entender una muy buena noticia en ese tercer punto. Como hemos dicho, el pecador está frente al Dios vivo, al maravilloso Dios, y debe temblar. Cada uno de esos atributos declara juicio. Sin embargo, Dios envió al mundo a Jesucristo para salvar a los pecadores, de los cuales tú y yo somos los primeros, y hemos creído en Él. Y la palabra dice que cualquiera que crea en Él no será avergonzado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con todo el Salmo y con todo lo que se ha predicado, hermanos? Que por la vida perfecta de Jesús, por su muerte en la cruz, por su sepultura en 3 días y por su resurrección, por su ascensión a los cielos y derramamiento del Espíritu Santo, por su obra salvífica, los que hemos creído en Él, podemos acercarnos al maravilloso Dios sin temor. ¿Entendemos esto? Jesucristo nos prepara para disfrutar todos los atributos del maravilloso Dios sin temor. Hemos estudiado hoy estos atributos y como pecadores ahora podemos venir no en terror y temblor. Ya no son juicio para nosotros cuando escuchamos que Dios es omnipresente y omnisciente y santo y justo y que sostiene la creación. Ya no es juicio, ahora es buenas noticias. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo murió por los pecadores una vez,
el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. ¿Saben qué significa esto? Que aquello que era incompatible con la presencia de Dios, los pecadores han logrado alcanzar la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento, la presencia santa y maravillosa de Dios habitaba de manera especial en el tabernáculo y luego en un lugar que se llamaba el templo. Y en ese templo habían diferentes cuartos y habitaciones, una cada vez más exclusiva, cada vez más santa que la otra, hasta llegar a la habitación más íntima, donde solo la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Ahí nadie podía entrar, sino solamente una persona tenía un permiso especial de entrar. Inmerecido, por cierto. El sumo sacerdote representando al pueblo. Y él tenía que entrar, pasando el velo al lugar santísimo, tenía que entrar con sangre. Declarando que él de verdad no podía entrar y que debía haber un juicio, un sacrificio para poder entrar. Y que eso simboliza la muerte, el derramamiento de la vida. Buscando el perdón de Dios. Hermanos, todas estas cosas del Antiguo Testamento apuntaban al ministerio de Jesucristo. Él fue no solo el sacrificio por nuestros pecados, y no solo el templo donde habita la presencia de Dios, pero Jesucristo también es el sumo sacerdote que en representación de su pueblo, de ustedes, ha entrado a ese lugar santísimo, ha entrado a la presencia de Dios y ha hecho reconciliación por su sacrificio. ¿Y saben qué quiere decir eso? Que simbólicamente, ahora, para ustedes que han creído en Él, se ha abierto el acceso a la presencia del maravilloso Dios. Quizá tú no has escuchado esto, pero el día y la hora que Jesús murió en la cruz, no solamente fue un hombre crucificado y ya. Ese día pasaron muchas cosas alrededor y esa hora alrededor de esa muerte. Quizá no lo habías escuchado. El cielo se oscureció. La Biblia dice que hubo un terremoto, un temblor. Dice que las piedras se partieron. Y además, dice en Mateo 27, entonces Jesús, clamando en gran voz, exhaló el espíritu. Y en ese momento, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Por qué? Otra vez simbólicamente diciendo, ahora se ha abierto por fin el acceso a Dios. Y por lo tanto podemos relacionarnos con Dios en toda su plenitud. Los cristianos podamos gozarnos en la justicia de Dios, y en el juicio de Dios, y en la santidad de Dios, y en la omnipresencia de Dios, con toda libertad, con todo deleite, sin temor, porque tenemos un gran Salvador. Así que cuando pienses en la omnipresencia, en la omnisciencia de Dios, recuerda que estamos en Cristo y podemos decir, mi Dios me conoce. Y cuando pienses en la omnipresencia de Dios, puedes decir, estamos en Cristo y mi Dios está conmigo. Como Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando pienses en Dios como tu creador, sin temor, puedes decir, estamos en Cristo. Le pertenecemos a Él, a nuestro creador. Y Él nos ha amado y formado en cada etapa. Por último, en la santidad de Dios y su juicio podemos decir, Él nos ha santificado, Él nos ha aceptado en su presencia. Y Hebreos 10 culmina este pensamiento diciendo, entonces hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne.
Y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. ¿Escucha eso? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Está hablando del bautismo. Acércate a ese maravilloso Dios. Acércate como cristiano. Y si eres un crédulo, cree en Jesucristo y acércate en Jesucristo hoy, porque Él te ha reclamado suyo, te ha hecho suyo, te conoce profundamente, te acompaña íntimamente, te llena de asombro mientras meditas en Él. Así que es, hermanos, en nuestro maravilloso Dios. Vivamos conociéndole, vivamos amándole y adorándole esta semana. Proclamemos su hermosura a toda persona que lo encontremos. Así que vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias porque por su muerte en la cruz y su resurrección y por el Espíritu Santo que nos ha unido a este gran Salvador, podemos venir ante ti, acercarnos, como dice tu palabra, ante ti, en plena certidumbre y fe, en gozo y gran libertad, de que ya no tenemos que temer. Ahora podemos gozarnos en todas tus perfecciones. Ayúdanos a ser adoradores. En el nombre de Jesús. Amén.